bienvenidas y bienvenidos todos a Voces de Yacolina, el podcast de Marea Verde Perú. Este es un espacio en donde nuestras voces se unen para defender los derechos sexuales y reproductivos y compartir nuestras luchas y exigir justicia. Continuando con la conversación, el tema de hoy día es sobre derechos sexuales y reproductivos, que es sobre la toma de nuestros cuerpos. Y para eso tenemos el día de hoy a nuestra invitada. Ella es Amanda Frisancho. Ella es abogada, defensora de derechos y docente. Bienvenida, Amanda. Hola, Alejandra, gracias por la invitación. Mucho gusto. Bueno, quería hablar contigo sobre temas sobre derechos sexuales y reproductivos, y mi primera pregunta es: ¿cuán importantes son los derechos sexuales y reproductivos en nuestras vidas? Son muy importantes. Primero, tenemos que partir de la premisa de que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, son derechos fundamentales. No son nuevos, no son un lujo y son básicos. Significa que nos ayuda a tomar unas decisiones informadas sobre nuestra vida, sobre cuándo y cómo voy a tener una relación sexual, con quién, sobre acceder a los métodos anticonceptivos también. También nos permite tener información, ¿no?, para poder justamente decidir sobre los métodos anticonceptivos, cuál es el mejor para mí, el que yo puedo usar de acuerdo a la relación que estoy teniendo en ese momento. Y también nos permite tener conocimiento de que existen derechos, ¿no?, que ya, por ejemplo, el aborto terapéutico está despenalizado desde hace más de 100 años, pero tenemos un protocolo que ha salido hace casi un poquito más de 10 años, y en Cusco el primer caso de aprobación de una solicitud de aborto terapéutico no tiene ni 2 años. Entonces vemos cómo tenemos instrumentos legales, pero que en la práctica no siempre son ejecutados o ejercidos. Entonces, tener todo este conocimiento sí nos ayuda a que nuestra vida sea vivida con libertad, con conocimiento y sobre todo con dignidad. Por eso son importantes los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y cómo crees que podríamos ejercerlos con plenitud? Bueno, de distintas maneras. En primer lugar, primero es el conocimiento, ¿no? Tener un conocimiento claro, basado en la evidencia científica, libre de prejuicios sociales, de prejuicios religiosos, etcétera, ¿no? O sea, tener ese conocimiento, y que sobre todo nuestras adolescentes tengan el acceso a una información de educación sexual y reproductiva es clave para poder ejercer estos derechos. Entonces, en nuestra sociedad, en nuestro medio, todavía no se tiene clara una normativa, una directiva sobre los derechos, la educación sexual integral, ¿no?, que se debería dar en los colegios, y que además también es un derecho fundamental, que están reconocidos, por ejemplo, en la Convención del Niño. Y nuestro Estado, al haber suscrito esta convención supranacional, está obligado a realizarlo, a implementarlo, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Y hablaste sobre los adolescentes. ¿Qué barreras enfrentan ellos hoy en día? Enfrentan varias barreras desde mi punto de vista. Primero es el desconocimiento, porque justamente no pueden acceder de manera efectiva a esta información, que es su derecho, como ya lo había mencionado antes, ¿no? No están en sus colegios, las familias no hablan sobre estos temas, entonces tienen esa desinformación. En segundo lugar, también enfrentan prejuicios de índole conservadora o católica, ¿no?, o religiosa. Vamos a poner religiosa, porque son distintos tipos de religión que están allí influenciando, ¿no? Entonces estos adolescentes, estas niñas tienen miedos porque se van a enfrentar a un prejuicio de la familia, del colegio, de la iglesia, de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces tienen miedo de expresar sus sentimientos, tienen miedo de expresar sus dudas, tienen miedo de preguntar, inclusive tienen miedo y tienen ese desconocimiento de poder identificar qué situación representa un hecho de violencia sexual, ¿no? Por ejemplo, unos tocamientos indebidos. Al no tener conocimiento sobre los derechos que tienen,
¿no es cierto?, sobre el cuidado de su cuerpo, sobre decidir quién lo puede tocar, quién no, y sobre todo el marco legal que existe. Un niño, un adolescente sin la posibilidad de tener este acceso no va a poder identificar cuáles son estas situaciones que lo ponen en riesgo ante una posible situación de violencia sexual, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que corresponde hacer cuando lamentablemente se da una situación de violencia sexual? Más allá de una denuncia, ¿qué más se puede hacer? Ponemos la denuncia, se hace la investigación, pero en el centro siempre tiene que estar la persona. Entonces, a nivel de salud, ¿qué corresponde? El acceso al kit de emergencia. ¿Cuántas personas saben que existe el acceso al kit de emergencia, que es un derecho y es una obligación también por parte del Estado? O el acceso, por ejemplo, al aborto terapéutico. No todo el mundo lo sabe. Entonces, los adolescentes y los niños, las niñas se enfrentan con un mayor problema, digamos, con mayor dificultad a este desconocimiento, ¿no? ¿Y qué papel crees que juegan el contexto, los padres, la escuela, las instituciones sobre el dar información sobre los derechos sexuales y reproductivos a los adolescentes? Bueno, depende también del entorno, ¿no?, del que estemos hablando. Yo he podido ver entornos, sobre todo los entornos más rurales, que me ha tocado visitar justamente a raíz del trabajo que yo desempeñaba en una institución pública. Por ejemplo, en Ocongate, ¿no? Ocongate, que está muy cerca a Cusco, a 3 horas, se veían muchos casos de embarazos en adolescentes. Y es una cadena que se repite porque son las mamás que también han sufrido algún tipo de violencia y tienen a las hijas, pero no solamente queda allí, sino que el embarazo en adolescentes también las condena en muchos casos a seguir siendo víctimas de otras series de violencias, como la violencia física, la violencia verbal, la violencia económica, ¿no? Se han visto muchos casos donde estas mamás, una vez que tienen a sus hijos, no reciben las pensiones de alimentos por parte de los padres, ¿no? Entonces, porque claro, muchos de ellos son productos de una violación sexual, o simplemente existe un pensamiento machista, ¿no?, que todavía subsiste en nuestro sector, en nuestro medio, y donde piensan que darle el dinero o dar una manutención es como mantener a la mujer, cuando en realidad no, es un derecho para su hijo y es una obligación que ellos tienen como padres biológicos. Entonces, y eso se ve no solamente en contextos, digamos, donde se ha dado una situación, una relación sexual con consentimientos, se ven esos, pero sobre todo cuando ha habido una violación sexual. Nadie se hace cargo de ese niño, de esa niña, de ese bebé que van a hacer, salvo la mujer que ha sido violentada y que ha sido sometida a llevar a término un embarazo con una violación sexual, no un embarazo no deseado, no planificado, y que luego tiene que estar sometida a hacerse cargo del cuidado de ese bebé, porque alguien lo tiene que cuidar, y no se encarga tampoco el Estado de cuidarlos. Claro. ¿Y qué sucede cuando una niña, adolescente o una mujer es violada y resulta pues embarazada y realmente tiene que tomar pues esas decisiones sobre su cuerpo, también si desea interrumpir el embarazo? O sea, ¿que existe algún instrumento legal que le permita? Sí, en nuestro país, y eso es una muy buena pregunta, en nuestro país ya existe un protocolo de la interrupción voluntaria del embarazo menor a 22 semanas, siempre y cuando exista una causal que ponga en riesgo la salud, la vida de la mamá, ¿no? Entonces, ese instrumento, digamos, esa ley existe desde el año de 1924. Este año cumplen 101 años. Pero el protocolo que viene, digamos, del sector encargado, en este caso es el sector salud, tiene 10 años, un poquito más de 10 años. Entonces, a partir del protocolo ya se puede, en términos más simples, efectivizar esta ley que ya tiene más de 100 años. Entonces, una mujer que ha sido víctima de una violación sexual, eso lo habla el artículo 120 del Código Penal,
por ejemplo, los casos de interrupción, de aborto en casos de violación sexual, esos casos no están despenalizados. La pena es menor, pero no están despenalizados. ¿Y eso qué nos dice? Que la ley en realidad es una ley conservadora, que todavía no pone en el centro la problemática de la mujer, de la persona, de la víctima, sino más bien que es una ley que responde a otro tipo de criterios, conservadurismos, etcétera, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que sí está despenalizado, que en nuestro país, que es el aborto terapéutico, en el caso de que, por ejemplo, una niña o un adolescente haya sufrido una violación sexual y evidentemente pone en riesgo su vida porque ese cuerpo no tiene una madurez ni física y tampoco hay una madurez mental, tampoco hay una madurez emocional, nada, es una persona inmadura. Entonces, llevar a término un embarazo ya te pone en un riesgo, y más aún si eres una niña o un adolescente menor de 14 años. Y eso está científicamente comprobado. El riesgo de una mujer menor de edad, menor de 14 años, en llevar un embarazo a término, físicamente puede perder la vida, porque el riesgo es muchísimo mayor. Por ejemplo, te voy a contar un caso que sucedió aquí en Cusco. Era el año 2023, julio del 2023. Yo estaba trabajando en una institución pública del Estado defendiendo justamente derechos, y llegó a mi oficina una niña, una adolescente de 12 años. Esta adolescente vino acompañada de su mamá y de su madrina. Era una adolescente que estaba gestando, tenía un embarazo gemelar de 21 semanas y bueno, justamente se personó a esta oficina para pedir ayuda, porque ella manifestaba que no quería tener a esos bebés, ¿no? A esos fetos. Entonces, me acuerdo que la atendimos, todo, y cuando se le planteó la posibilidad de que existe una ley, ¿no?, que justamente despenaliza el aborto terapéutico, la mamá y ella no lo dudaron y dijeron que sí querían poder acceder a este derecho, porque es un derecho. Entonces, me llamó mucho la atención que antes de ir a mi oficina, ellas habían ido a otras oficinas, ¿no?, también del Estado. Por ejemplo, una oficina del Centro de Emergencia Mujer, donde efectivamente sí le brindaron a una abogada, que esta abogada ayudó a que metieran preso a su violador, que era su tío abuelo, además. Lo metieron preso, y luego también fueron a una institución civil, a un organismo civil. Pero en ninguno de los dos lugares le informaron que tenía derecho a poder acceder a este derecho, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, porque estamos hablando de profesionales que tienen conocimiento estamos hablando del rubro mujer. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue informarle, y además poner en el centro a la persona, y en este caso era a la niña, ¿no? Y se le informó. La mamá era una mamá que tenía escasos recursos económicos, vendía hierbas en un mercado, no sabía leer ni escribir. Era una señora que además su familia no la quería, porque lamentablemente sus familias, ¿no?, sus hermanas decían: por tu culpa está preso nuestro tío. O sea, encima ella era la culpable de que el señor estuviera preso. No el violador por haberla violado, no, sino ella por haberlo denunciado, ¿no? Entonces, y no tenía tampoco muchos recursos económicos, y además el papá de su hija tampoco se hacía cargo. Era un papá que ya tenía varias denuncias por violencia, y entonces era todo un contexto muy adverso, económicamente hablando, socialmente hablando, familiarmente hablando, etcétera, muy adverso para ella. Pero ella siempre se mantuvo firme, la mamá, y es más, nos dijo que lamentablemente era una cadena en su familia, era una historia que se estaba repitiendo, porque ella también había sido violada,
y producto de esa violación nació una de sus hijas. Entonces, bueno, pero la señora no lo dudó y bueno, continuamos. Lo que se hizo fue presentar una solicitud de acceso al aborto terapéutico. Lo tiene que firmar, en este caso como era una menor de edad, lo tenía que firmar su mamá por ser mayor, por ser su representante legal. Entonces se firmó esto y luego se ingresó la solicitud al hospital regional y en el hospital regional, bueno, siguió digamos como que el trámite correspondiente. Y allí, ¿cuál es el trámite correspondiente? Es realizar distintas evaluaciones médicas que puedan acreditar de manera científica que la vida de esa mujer, en este caso de esta niña, realmente corría riesgos. Por ejemplo, se hicieron estudios ginecológicos, estudios pediátricos, porque ella era una niña de 12 años, evaluaciones de sangre, psicológicos y psiquiátricos. Lo que me llamó la atención de toda esta gama de estudios que se realizaron es que el estudio ginecológico, el ginecólogo dijo que ella sí tenía la capacidad de poder gestar, llevar a término y dar a luz a esos gemelos, a ese embarazo gemelar. Estamos hablando de una niña de 12 años. Pero, digamos en contraste, la evaluación, el informe psiquiátrico decía que ella ya tenía una afectación psicológica psiquiátrica, porque esta niña manifestaba abiertamente que no quería continuar con el embarazo, que sentía que era prácticamente una obligación, que la estaban obligando, y ella además ya tenía pensamientos suicidas, y además había pasado ya a otro plano, ella ya empezó a idear cómo acabar con su vida. Entonces, el informe psiquiátrico sí manifestaba que ya había una afectación y se ponía en un grave riesgo la vida de esta niña, ¿no? Y lo que al final decidieron la Junta Médica, que fue en tiempo récord, porque fueron 3 días nada más que se juntaron y decidieron, fue que efectivamente sí se tenía que realizar el aborto terapéutico. Y todas esas decisiones se dan en base justamente a una evidencia científica que los mismos médicos han realizado y han aprobado. Eso sucedió, se realizó el aborto terapéutico y luego la niña estuvo monitorizada por unos 3 días. De esa manera también se garantizaba su salud, ¿no? Que todo saliera bien y no haya ninguna infección, etc. Entonces, una vez que se logró eso, ya nuestra intervención fue más bien de otra manera, ¿no? ¿Cómo garantizamos que esta niña ahora pueda otra vez acceder a la educación y que su proyecto de vida no se vea perjudicado? Porque no acaba allí. Por eso yo también a mis estudiantes siempre les digo, ¿no? El centro de toda actuación que haga un abogado o abogada tiene que ser siempre la persona. Más allá de las leyes, más allá de lo que te diga el procedimiento, que eso lo vamos a hacer. Pero siempre tiene que estar la persona ahí en el centro, porque es la razón por lo que nosotros justamente somos abogados, ¿no? Y entonces era eso. ¿Qué es lo que correspondía ahora? Ya el tipo estaba preso, ya se había practicado el aborto terapéutico, que además era medio probatorio también para garantizar el tema de ADN en fiscalía. Pero ¿qué más? ¿Vamos a dejar a la niña así? ¿No? No. Lo que tenemos que hacer es garantizar que continúe con su proyecto de vida. ¿Y eso qué significa? Ya, tenemos que ir al colegio, ha faltado, vamos al colegio a hablar. Otro punto importante, la niña dijo, yo no quiero que nadie sepa que todo lo que he pasado, tanto de la violación como del acceso al aborto terapéutico. Y en esos casos lo que corresponde hacer es respetar. Uno tiene que respetar las decisiones de las personas. Entonces, por supuesto que fue un poquito más difícil, pero los abogados, los profesionales, los trabajadores sociales, etcétera, tendrán que ingeniárselas, como nos lo ingeniamos en ese caso, para hablar con el colegio sin exponer toda la situación que había vivido esta niña, porque era una forma además de revictimizarla o estigmatizarla.
¿no? Entonces se tenía que garantizar de que ella pueda acceder otra vez al colegio sin todos esos estigmas que pueden existir. Se hizo eso y además, por otro lado, lo que también se hizo fue garantizar el acceso a la salud mental. Entonces ella tuvo terapias psicológicas. Ella y su mamá tuvieron terapias psicológicas. Entonces me acuerdo que toda esa intervención que se hizo fue una intervención bien grande y bien integral, desde el punto de vista legal, jurídico, de investigación, ¿no? Hasta el punto de vista médico, hasta el punto de vista educativo y social, porque era lo que correspondía hacer. Eso fue el primer caso. Y evidentemente, bueno, ahora te cuento, ¿no? Este caso, el que les estoy contando, fue el primero que se aprobó en Cusco. Y fue la puerta que ayudó a que otros casos que han seguido viniendo, lamentablemente, digo lamentablemente porque ninguna niña, ningún adolescente debería ser víctima, ninguna mujer, ninguna persona debería ser víctima de una violación sexual. Y producto de estas violaciones sexuales, muchas veces se dan estos embarazos no deseados, forzados. Entonces, este caso abrió la puerta a que esos otros casos pudieran ingresar y ya no nos demoramos los 3 días que yo me acuerdo prácticamente estaba en el hospital día, tarde y noche esperando que den una respuesta. Ya no. Porque ahora ya las víctimas pasan como tiene que pasar. Como tuvo que ser desde un inicio. Claro, como tuvo que ser desde un inicio, con un acceso oportuno a su salud y además con respeto. Respetándolas sin que nadie les esté estigmatizando ni metiéndoles ideas erradas sobre su cuerpo, sobre sus decisiones o culpabilizándolas, ¿no? No. Y bueno, para finalizar con esto, ¿qué mensaje te gustaría dejar a los adolescentes sobre hoy en día que se sienten solas, que se sienten confundidas o juzgadas sobre su derecho a decidir? Bueno, me gustaría decirles que no están solas. No están solas, hay muchas personas que estamos con ustedes, hay muchos profesionales, instituciones, hay muchas organizaciones también como Calpa, Marea Verde, que también se preocupan por mejorar los derechos, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos que tienen. No están solas, no tienes nada malo, no estás rota, no hay nada malo en ti. Lo que vamos a hacer es más bien seguir trabajando para que ustedes, los niños, los adolescentes y todas las personas tengan sus derechos y puedan ejercerlos con plenitud. Primero, con conocimiento y segundo, con acción. No estás sola, te estamos acompañando. Y háblanos un poquito sobre tus redes sociales que tienes para que también más gente te pueda ver y seguir. Gracias, sí, muchas gracias. Me pueden seguir en mis redes sociales, estoy en Instagram como Legalmente Mamá Cusco. Allí brindo información legal sobre estos temas, sobre también los derechos laborales que tienen las mujeres trabajadoras y sobre otro tipo de derechos también que puedo ir informando. Búscame allí y bueno, comparte esta información si crees que te ha sido útil. Esto fue Voces de Yacolina, el podcast de Marea Verde Perú. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Marea Verde Perú. Hasta el siguiente capítulo. Muchas gracias.